Hace 1500 millones de años, en algún lugar de una galaxia lejana que jamás llegaremos a ver, dos monstruos cósmicos giraban el uno alrededor del otro. Cada uno de ellos pesaba el equivalente de 30 soles, pero comprimido en un objeto tan denso, tan oscuro, tan absoluto, que no dejaba escapar nada, ni siquiera la luz. Se habían ido acercando el uno al otro durante millones de años, apenas frenándose, pero de forma inexorable. Y entonces, en apenas una fracción de segundo, se fusionaron. La explosión no produjo luz, sin llama, sin onda de choque visible, pero el espacio mismo tembló. El espacio-tiempo, ese tejido invisible sobre el que están bordadas las estrellas, las galaxias, los planetas y cada átomo de tu cuerpo, se arrugó como la superficie de un lago en el que alguien hubiese lanzado una roca enorme. Y esa onda, ese estremecimiento cósmico, viajó durante 1500 millones de años a través del vacío más profundo del universo, cruzando miles de millones de galaxias, para alcanzar, en septiembre de 2015, un pequeño planeta azul perdido en un barrio ordinario de la Vía Láctea. Atravesó la Tierra, te atravesó a ti. Tu cuerpo se comprimió y se dilató, levemente, durante un breve instante. No sentiste nada, nadie sintió nada, pero un instrumento, diseñado por miles de científicos a lo largo de décadas de obstinación, captó ese susurro. Y ese susurro lo cambió todo. Lo que estás a punto de escuchar es la historia de la mayor escucha de la historia de la humanidad. La historia de una idea nacida en una oficina de Berlín en medio de una guerra mundial. De un instrumento tan sensible que puede medir una distancia miles de millones de veces más pequeña que un átomo. Y de una noche de septiembre en la que el universo decidió por fin hablarnos. Y lo que esa conversación revela sobre la naturaleza del cosmos supera todo lo que creíamos saber. Antes de continuar, si te gustan las grandes preguntas del universo, los misterios que la ciencia apenas comienza a descifrar, suscríbete al canal y dale a me gusta. Nos ayuda de verdad a seguir adelante. Y en los comentarios dime, ¿desde qué ciudad estás escuchando este video? ¿Y qué hora es ahora mismo donde estás? En la descripción también encontrarás un enlace si deseas apoyar el desarrollo del canal con una donación. Ahora bien, para entender qué son las ondas gravitacionales y por qué lo cambiaron todo, hay que empezar por algo que crees conocer, el espacio. ¿Crees que el espacio es un fondo? Un decorado vacío y rígido en el que las estrellas y los planetas se desplazan. Una nada inmóvil, silenciosa, neutral, como una sala de cine en la que los actores se mueven libremente. Durante siglos, esa fue la visión dominante. El propio Newton no veía las cosas de otro modo. Para él, la gravedad era una fuerza misteriosa que actuaba a distancia, de forma instantánea, como si los dos objetos se atrajeran mutuamente a través de un vacío absoluto. Esa visión funcionaba incluso muy bien. Nos permitió calcular las órbitas de los planetas, predecir los eclipses, navegar por los océanos. Pero tenía un defecto, no explicaba cómo se propagaba la gravedad. Y con la relatividad restringida de Einstein en 1905, surgió un problema fundamental. En el universo de Einstein, nada puede viajar más rápido que la luz, ni siquiera una señal gravitacional. Si el Sol desapareciera de repente, la Tierra no debería sentir su ausencia de forma instantánea. Debería esperar. ¿Pero cuánto tiempo? ¿Y cómo? Para responder a estas preguntas, Einstein pasó 10 años elaborando algo radicalmente distinto, algo que iba a redistribuir todas las cartas de la física. Su teoría de la relatividad general, completada en 1915, proponía una idea revolucionaria. La gravedad no es una fuerza. La gravedad es la curvatura del espacio-tiempo en sí mismo. Así se puede entender. Imagina una gran sábana de goma extendida horizontalmente. Una sábana perfectamente plana, perfectamente lisa. Ahora coloca una bola de petanca en su centro. La sábana se hunde, se deforma alrededor de la bola. Si hace rodar una canica sobre esa sábana, no se desplazará en línea recta, seguirá la curvatura de la sábana y se acercará a la bola. No es porque haya una fuerza invisible que tire de la canica hacia la bola, es porque la propia sábana está curvada. En el universo de Einstein, esa sábana es el espacio-tiempo, y los planetas, las estrellas, las galaxias, cada objeto masivo, deforma ese tejido a su alrededor. La Tierra no cae hacia el Sol porque una fuerza la atraiga, cae porque sigue la curva natural del espacio-tiempo que el Sol ha creado a su alrededor. Lo que llamas gravedad, esa fuerza que te mantiene en el suelo en este momento, no es más que tú siguiendo la curvatura del espacio-tiempo creada por la masa de la Tierra. Esta idea ya es vertiginosa, pero Einstein no se detuvo ahí. Si los objetos masivos curvan del espacio-tiempo, ¿qué ocurre cuando esos objetos se desplazan? Si mueves la bola de petanca sobre la sábana de goma,
La deformación se desplaza con ella, pero en una sábana elástica, ese movimiento crea arrugas, ondulaciones que se propagan a través del tejido. El espacio-tiempo es también elástico. Cuando una masa se desplaza, y sobre todo cuando se acelera, la curvatura que crea se propaga en forma de ondulaciones. Esas ondulaciones son lo que llamamos ondas gravitacionales. No son luz, no son partículas, no son sonidos. Son arrugas en la estructura misma del espacio-tiempo, que se desplazan a través del universo como los círculos en la superficie de un estanque. Y cuando pasan, hacen algo extraordinario. Comprimen y estiran el espacio en sus perpendiculares, de forma alternada, en dos direcciones. Si una onda gravitacional te atravesara ahora mismo, tu cuerpo se alargaría ligeramente en una dirección y se comprimiría en la otra, luego al revés y de nuevo, a un ritmo regular. Sería una experiencia extraña, salvo que no sentirías absolutamente nada, porque el espacio-tiempo en el que estás inmerso se deforma de manera uniforme. Tu cuerpo, tus átomos, tus aparatos de medición, todo se deforma al mismo tiempo. Medir esa deformación es ahí donde reside el verdadero desafío. El espacio-tiempo no es, pues, un decorado vacío y rígido. Es un tejido dinámico, vivo, que vibra al ritmo de los acontecimientos más violentos del universo. Y para entender cómo logramos escuchar esas vibraciones, hay que entender primero de dónde venía la idea. Hay que regresar a Berlín, en 1916. El año 1916 no es un buen año para la humanidad. Europa lleva 2 años en guerra. Las trincheras de Verdún acaban de engullir cientos de miles de vidas en pocos meses. Y sin embargo, en una oficina berlinesa, un hombre agotado y enfermo, que aún no tiene 40 años, acaba de publicar una de las teorías más profundas jamás producidas por el espíritu humano. Albert Einstein presentó las ecuaciones finales de la relatividad general a la Real Academia de Ciencias de Prusia el 25 de noviembre de 1915, y el artículo se publica el 16 de marzo de 1916. Apenas secas las tintas, Einstein empieza a explorar las consecuencias de sus propias ecuaciones. Una de esas consecuencias la descubre casi de inmediato. Sus ecuaciones, cuando se resuelven en el caso de un campo gravitacional débil y variable, producen soluciones que parecen ondas, perturbaciones del espacio-tiempo que se propagan a la velocidad de la luz, ondulaciones en la estructura profunda de la realidad. Einstein comprende lo que eso significa. Si una masa se acelera, debe radiar energía en forma de ondas gravitacionales, exactamente igual que una carga eléctrica que se acelera irradia energía en forma de ondas electromagnéticas, de luz. Es una simetría profunda entre dos fuerzas fundamentales de la naturaleza. Pero desde el principio, Einstein duda, y tiene buenas razones para dudar. El problema es sutil pero fundamental. En la relatividad general, siempre se puede elegir un sistema de coordenadas diferente para describir el mismo espacio-tiempo. Algunas cosas cambian según el sistema de coordenadas que se utilice. Einstein se pregunta entonces si las ondas gravitacionales que encuentra en sus ecuaciones son verdaderas ondulaciones físicas del espacio-tiempo o simplemente un artefacto del sistema de coordenadas que ha elegido. Ondas que existen en las ecuaciones, pero no en la realidad. Cambiará de opinión varias veces. En 1916, le dice al físico Karl Schwarzschild que no existen, y luego publica un artículo afirmando que sí existen. En 1937, confirma con Nathan Rosen un artículo que afirma que no existen. Ese artículo es rechazado por la revista que lo somete a revisión, algo que Einstein vive mal, pero las revisiones obligan a los autores a reconocer un error de cálculo, y el artículo se publica finalmente con la conclusión contraria: las ondas existen. Este debate se extiende durante décadas. No es hasta 1957, en la conferencia de Chapel Hill, en Carolina del Norte, cuando la cuestión queda definitivamente zanjada. Dos físicos, Felix Pirani y Hermann Bondi, demuestran de manera rigurosa que las ondas gravitacionales tienen una realidad física. Bondi utiliza un argumento que se ha vuelto célebre. Toma dos cuentas ensartadas en un hilo rígido. Si pasa una onda gravitacional, las cuentas se desplazarán la una respecto a la otra y crearán fricción sobre el hilo. Esa fricción produce calor, y como la energía se conserva, ese calor tiene que venir de algún sitio. Viene de la onda. Por lo tanto, la onda transporta energía real. Por lo tanto, la onda es real. Este razonamiento sencillo, llamado el argumento del palo pegajoso, cerró el debate. Pero incluso cuando Einstein aceptaba la existencia de las ondas gravitacionales, estaba convencido de una cosa: nunca podríamos detectarlas. El espacio-tiempo es increíblemente rígido. Para hacerlo vibrar una cantidad medible,
Hacen falta eventos cósmicos de una violencia absolutamente inimaginable. La Tierra girando alrededor del Sol emite ondas gravitacionales, sí, pero su potencia es la de una pequeña bombilla eléctrica. El paso de esas ondas por un detector produciría una variación de distancia completamente despreciable. Einstein pensaba que el problema era insuperable. Se equivocaba, pero haría falta un siglo para demostrarlo. E incluso antes de la prueba directa, habría un paso intermedio, una prueba indirecta tan perfecta que valió un premio Nobel a sus descubridores. Esa prueba se encontraba en las profundidades de la Vía Láctea, escondida en el tic-tac impecable de una estrella moribunda. En 1974, el astrónomo estadounidense Russell Holtz buscaba nuevos púlsares con el radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico, el mayor instrumento de ese tipo en el mundo en aquella época. Un púlsar es una estrella de neutrones en rotación muy rápida sobre sí misma, un objeto tan denso como una montaña comprimida en una esfera de pocos kilómetros de radio, que emite un haz de ondas de radio en cada rotación, como un faro cósmico. Ese tic-tac radioeléctrico es de una regularidad extraordinaria, más preciso que el mejor reloj atómico. Por eso los púlsares son tan valiosos para la física. Ese día, Holtz detecta una señal extraña. Un púlsar, sí, pero cuyo periodo oscila, se acelera, se ralentiza, se acorta, se alarga, periódicamente. Holtz comprende rápidamente lo que ocurre. Ese púlsar no está solo. Está ligado gravitacionalmente a un compañero, otra estrella de neutrones, y las dos giran la una alrededor de la otra. Cuando el púlsar se acerca a nosotros en su órbita, sus señales llegan más rápido. Cuando se aleja, llegan más despacio, como la sirena de una ambulancia que cambia de tono según se acerque o se aleje. Es el efecto Doppler aplicado a las ondas de radio. Holtz informa a su director de tesis, Joseph Taylor, y juntos se ponen a observar ese sistema. Lo que descubren los llevará, 20 años más tarde, a Estocolmo. Las dos estrellas de neutrones giraban la una alrededor de la otra, a una distancia comparable a la que hay entre la Tierra y la Luna, pero a velocidades prodigiosas. Su periodo orbital era de unas 8 horas. Cada estrella pesaba aproximadamente 1,5 veces la masa de nuestro Sol. Y mes a mes, año a año, Taylor y sus colaboradores medían el periodo orbital del sistema con una precisión creciente. Descubren entonces algo notable. La órbita se estrecha. Las dos estrellas se acercan la una a la otra. Su periodo orbital disminuye. El sistema pierde energía. Y la pregunta es, ¿a dónde va esa energía? La respuesta, cuando se aplican las ecuaciones de Einstein, es clara. El sistema pierde exactamente la energía que debería perder si emitiera ondas gravitacionales. No aproximadamente, no a un 10% de diferencia. Exactamente. La curva de reducción del periodo orbital medida corresponde a la curva predicha por la relatividad general con una precisión que supera la centésima parte de 1%. Es una confirmación extraordinaria. Ciertamente, nadie ha detectado aún directamente las ondas gravitacionales, pero su efecto sobre este sistema binario es visible a través de su firma energética. Taylor y Holtz reciben el Premio Nobel de Física en 1993 por ese descubrimiento. La comunidad científica está convencida. Las ondas gravitacionales existen. Solo queda escucharlas directamente, pero para eso, haría falta construir algo absolutamente sin precedentes en la historia de la ingeniería humana. La órbita del sistema de Holtz-Taylor sigue estrechándose. Dentro de 300 millones de años, las dos estrellas se fusionarán. Será un evento violento, breve y extraordinariamente poderoso. Y las ondas gravitacionales resultantes podrían detectarse desde la Tierra. Pero por el momento, en 1974, la cuestión no es saber si las ondas gravitacionales existen. La cuestión es, ¿puede construirse un instrumento capaz de medirlas directamente? Y esa pregunta, en aquella época, parecía casi absurda. El problema es el siguiente. Cuando una onda gravitacional atraviesa un detector, deforma el espacio. Estira las distancias en una dirección y las comprime en la otra. ¿Pero cuánto? Incluso para los eventos cósmicos más violentos que se puedan imaginar, como la fusión de dos agujeros negros masivos, esa deformación es ridículamente pequeña. Si se tomara un brazo de detector de 4 kilómetros de largo, la onda gravitacional más potente jamás detectada, solo habría deformado ese brazo en una cantidad mucho menor que el núcleo de un protón. Para hacerse una idea, si se pudiera colocar un detector entre la Tierra y Próxima Centauri, la estrella más cercana a nosotros, a unos 4 años luz, una onda gravitacional típica deformaría esa distancia en aproximadamente 1 centímetro. Y aún así, la fuente tendría que ser muy cercana y muy poderosa. Medir una variación tan ínfima en un aparato de 4 kilómetros de longitud
En un mundo donde los camiones que circulan a 1 kilómetro de distancia hacen vibrar el suelo, donde los terremotos llegan sin avisar, donde los cambios de temperatura dilatan y contraen los materiales, donde las fluctuaciones cuánticas de la propia luz introducen ruido, parecía pertenecer al dominio del sueño más que al de la ingeniería. Y sin embargo, hubo quienes lo intentaron. El primero en aventurarse se llamaba Joseph Weber. En los años 60, este físico de la Universidad de Maryland tuvo la idea de construir grandes barras de metal, cilindros de aluminio de unos 1000 kilogramos, suspendidos en el vacío para aislarlos de las vibraciones externas. La idea era la siguiente: si una onda gravitacional atravesaba la barra, la comprimiría y la estiraría ligeramente. Si la frecuencia de la onda correspondía a la frecuencia de resonancia natural de la barra, ésta empezaría a vibrar, como un diapasón que se golpea. Unos sensores fijados en la barra convertirían esa vibración en señal eléctrica. Weber colocó 2 de esas barras en 2 emplazamientos distintos, separados por unos 2000 kilómetros. La idea era que si las 2 barras reaccionaban al mismo tiempo, no podía deberse a vibraciones locales, sino a una señal común llegada del espacio. En 1969, Weber anunció haber detectado ondas gravitacionales. La comunidad científica se entusiasmó brevemente. Luego otros equipos intentaron reproducir sus resultados. Nadie lo consiguió. Weber probablemente había cometido errores en su análisis estadístico. Sus barras simplemente no eran lo bastante sensibles para detectar ondas gravitacionales reales. Pero su trabajo había plantado una semilla. Había demostrado que la idea de detectar directamente las ondas gravitacionales no era del todo descabellada, y había inspirado a una nueva generación de físicos, entre ellos un investigador del MIT llamado Rainer Weiss. Weiss había reflexionado sobre el problema de manera diferente. En lugar de utilizar una barra resonante, ¿por qué no usar la propia luz como regla de medición? La luz, que viaja a velocidad constante, podría utilizarse para medir minúsculas variaciones de distancia con una precisión muy superior a todo lo que una barra de metal podía ofrecer. Weiss diseñó las líneas maestras de un instrumento revolucionario, un interferómetro láser. El principio es el siguiente. Un haz láser se divide en 2 mediante un espejo semitransparente. Los 2 semihaces se envían en 2 direcciones perpendiculares, a lo largo de 2 brazos muy largos. Al fondo de cada brazo hay un espejo perfectamente reflectante. La luz va y viene entre el espejo de entrada y el espejo del fondo, muchas veces para acumular distancia. Luego los 2 haces se recombinan. Si los 2 brazos tienen exactamente la misma longitud, los 2 haces recombinados se anularán mutuamente. Es lo que se llama interferencia destructiva. Se ve negro. Pero si la longitud de un brazo cambia, aunque sea en una fracción ínfima, los 2 haces ya no se anulan perfectamente. Aparece una señal luminosa a la salida, y esa señal es proporcional a la variación de longitud. El truco genial está ahí. Se ajusta el instrumento para que, en ausencia de onda gravitacional, los 2 brazos se anulen perfectamente. Se vive en oscuridad absoluta. Si pasa una onda gravitacional, estira un brazo y comprime el otro. El equilibrio se rompe. Aparece una señal, y la forma de esa señal, su duración, su frecuencia, contiene toda la información sobre el evento que produjo la onda. Ese principio es el corazón del LIGO, el Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser. 2 detectores construidos en Estados Unidos, uno en Livingston, Luisiana, y el otro en Hanford, en el estado de Washington, separados por unos 3000 kilómetros. Cada detector es un interferómetro en forma de L, con 2 brazos de 4 kilómetros cada uno. Pero esos 4 kilómetros son engañosos, gracias a un sistema de cavidades ópticas en las que la luz da cientos de idas y venidas antes de recombinarse. La distancia efectiva recorrida por la luz es de 1600 kilómetros en cada brazo. Es como disponer de un interferómetro gigante de 1600 kilómetros en cada dirección, sin necesidad de excavar un túnel a través del globo. Para que ese instrumento funcione, hay que resolver una serie de problemas de ingeniería que parecen cada uno insuperable. En primer lugar, hay que aislar los espejos de cualquier vibración exterior. Un camión que circula a 10 kilómetros de distancia hace vibrar el suelo mucho más que la señal que se intenta detectar. Los espejos del LIGO están suspendidos de péndulos cuádruples, una serie de 4 etapas de suspensión que amortiguan las vibraciones a medida que se desciende. En la última etapa, los espejos pesan unos 40 kilogramos cada uno y están suspendidos por hilos de sílice fundida, más finos que un cabello humano pero de una resistencia notable. Este sistema es tan eficaz que el entorno alrededor de los espejos está más tranquilo que si flotaran en el espacio.
Luego hay que crear el vacío más perfecto posible en los tubos que alojan los haces láser, para evitar que las moléculas de aire desvíen la luz. Los tubos de LIGO contienen un vacío cuya presión es mucho más baja que la del espacio interplanetario. Es uno de los mayores volúmenes en vacío del mundo. Los propios espejos están pulidos con una precisión sin igual. Su superficie es tan lisa que, si se ampliaran al tamaño de España, las mayores irregularidades serían protuberancias de pocos centímetros de altura. Y el propio láser debe estabilizarse con una precisión extraordinaria. Sus fluctuaciones de potencia deben mantenerse muy por debajo del nivel de la señal que se busca. Todo esto tiene un precio. LIGO es el proyecto más costoso jamás financiado por la Fundación Nacional de Ciencias estadounidense, con una inversión total que supera los $1.000 millones. Pero antes de llegar a ese resultado, hicieron falta décadas de un camino sembrado de obstáculos, decepciones y una fe obstinada en algo que nadie había escuchado aún. Rainer Weiss, Kip Thorne y Ronald Drever son los padres fundadores de LIGO. Weiss aporta la idea del interferómetro láser y el rigor del ingeniero que conoce cada fuente de ruido posible. Thorne aporta la visión teórica y la convicción de que las fuentes astronómicas son lo suficientemente poderosas para ser detectadas. Drever aporta las innovaciones técnicas cruciales, en particular las cavidades de Fabry-Perot, que permiten a la luz dar cientos de idas y venidas y acumular la sensibilidad necesaria. En 1992, fundan oficialmente la colaboración LIGO, con el apoyo de Caltech y el MIT, tras años de trabajos preparatorios llevados a cabo por separado en sus dos instituciones. Pero fundar una colaboración no significa construir un detector. Hay que convencer también a las agencias de financiación, al Congreso estadounidense y a una comunidad científica profundamente escéptica. Durante años, las solicitudes de financiación chocan contra un muro. Los físicos de altas energías, acostumbrados a los aceleradores de partículas, son escépticos. Los astrónomos tradicionales no comprenden bien ese instrumento que no se parece a nada conocido. Se alzan voces que dicen que el dinero estaría mejor empleado en otra parte. En 1986, la NSF financia un primer estudio de viabilidad. Las conclusiones son alentadoras pero insuficientes. Hay que esperar a 1990 para que el Consejo Nacional de Ciencias apruebe la construcción. En 1991, el Congreso vota los primeros créditos. En 1992, se eligen los emplazamientos de Hanford y Livingston. En 1994, Barry Barish es nombrado director y reorganiza completamente la gestión del proyecto. Las instalaciones se construyen entre 1994 y 1998. Los instrumentos se instalan y se ponen en servicio entre 1999 y 2002. La primera toma de datos científicos comienza en 2002. Nadie espera una detección inmediata. Se sabe que la sensibilidad inicial es insuficiente, pero se toman datos, se aprende a conocer el instrumento, a identificar las fuentes de ruido, a mejorar continuamente. Entre 2002 y 2010 se suceden varias campañas de observación. Silencio, ninguna señal, nada. En 2010, LIGO cierra para una renovación profunda, destinada a multiplicar la sensibilidad por un factor de 10. Eso significa que el volumen del universo escrutado se multiplicará por 1000. Se pasa de una esfera de 100 millones de años luz de radio a una esfera de 1000 millones de años luz de radio. En esa esfera ampliada, los eventos capaces de producir señales detectables se vuelven de repente mucho más numerosos. Las mejoras se llaman Advanced LIGO. Tardan 5 años. Los dos instrumentos reanudan las observaciones a principios del año 2015, y es en septiembre de ese mismo año cuando todo cambia. Porque durante todos esos años, cientos de investigadores habían dedicado su carrera, a veces su vida entera, a ese instrumento que todavía no había detectado nada. Ingenieros que habían pasado décadas puliendo espejos, ajustando suspensiones, cazando fuentes de ruido microscópicas. Físicos que habían empezado su tesis creyendo que la detección llegaría en vida y que se jubilaron sin escucharla. Esa obstinación colectiva ante el vacío, esa fe en algo que nadie había visto jamás, es una de las grandes historias de la ciencia moderna. Y lo que la hace aún más hermosa es lo que ocurrió la mañana del 14 de septiembre de 2015. Advanced LIGO acaba de reanudar las observaciones. El equipamiento es nuevo, los detectores han sido mejorados, pero las observaciones científicas oficiales aún no han comenzado. Se está en fase de rodaje. Es el lunes por la mañana. A las 4:50 de la mañana, hora local en Livingston, Luisiana, los espejos del interferómetro empiezan a oscilar.
La señal dura solo una fracción de segundo, sube en frecuencia, sube en amplitud y luego desaparece. Unas pocas milésimas de segundo más tarde, exactamente el tiempo que tarda la luz en viajar entre los dos emplazamientos, los espejos de Hanford, en el estado de Washington, oscilan de la misma manera. El ordenador que analiza los datos en tiempo real detecta una coincidencia entre los dos emplazamientos en menos de 3 minutos. Envía una alerta automática a todos los miembros de la colaboración. Es Marco Drago, un investigador italiano en postdoctorado en el Instituto Max Planck de Física Gravitacional en Hannover, quien recibe la alerta primero en Europa, cuando la señal llega en el momento del almuerzo al otro lado del Atlántico. Mira la señal. Ve algo que parece demasiado perfecto, demasiado bueno para ser verdad. En la colaboración LIGO, a veces se inyectan señales artificiales en el sistema para poner a prueba la capacidad de los investigadores para identificarlas. Solo 4 personas en toda la colaboración saben cuándo se hacen esas inyecciones, y Drago no es una de ellas. Cuando los investigadores del LAL, en Francia, vuelven de su pausa para comer y leen la alerta, su primer reflejo es el mismo. Según los testimonios del CNRS, uno de ellos dirá: la señal parecía demasiado buena para ser verdad. Era tan fuerte que se veía a simple vista. 1 hora después de la alerta, llega un segundo mensaje de Drago. No se trata de una inyección artificial. Los instrumentos de LIGO aún no están equipados para esas inyecciones en modo advanced. Todo ha funcionado correctamente. Lo que los detectores registraron es una señal que sube en frecuencia y en amplitud durante una quinta parte de segundo aproximadamente, como el gorjeo de un pájaro que sube hacia el agudo. A ese gorjeo, los astrofísicos le han dado un nombre: chirp. Es exactamente la forma de onda que los teóricos habían predicho desde hacía décadas para 2 objetos masivos que espiralaban el uno hacia el otro, acercándose cada vez más rápido, antes de fusionarse en un instante final. La forma de la señal permite remontarse a las características de la fuente: 2 agujeros negros, uno de unos 36 masas solares, el otro de unos 29, situados a más de 1.000 millones de años luz de nosotros. Se fusionaron en un agujero negro de 62 masas solares. Faltan 3 masas solares en el balance. Esas 3 masas solares se convirtieron en energía pura, arrastrada por las ondas gravitacionales, en una fracción de segundo. Durante ese instante de fusión, la potencia irradiada superó 10 veces la luminosidad combinada de todas las estrellas de todo el universo observable. Y todo lo que llegó hasta la Tierra, tras más de 1.000 millones de años de viaje, fue un estremecimiento del espacio-tiempo lo bastante tenue como para hacer oscilar los espejos de LIGO en una cantidad muy inferior al núcleo de un protón, pero suficiente para ser escuchado. La señal recibe el nombre de GW 150914. GW por ondas gravitacionales, seguido de la fecha de detección. El anuncio oficial se hace el 11 de febrero de 2016, tras 5 meses de verificaciones exhaustivas. Los científicos querían estar seguros, y lo estaban. La probabilidad de que esa señal se debiera a una fluctuación aleatoria del ruido sería de una entre varios cientos de miles de años de observación continua. Pero ahora que sabemos que esa colisión tuvo lugar y que hemos capturado su susurro, se impone una pregunta. ¿Qué ocurrió exactamente en el lugar de la fusión? ¿Qué violencia inimaginable puede transformar la masa de 3 soles en una arruga del espacio-tiempo en apenas una quinta parte de segundo? ¿Y por qué, a pesar de esa energía colosal liberada, la Tierra no sintió nada más? 3 masas solares convertidas en energía pura en una fracción de segundo. Merece la pena detenerse un momento en esto, porque los números solos no dicen nada. Hay que visualizar realmente lo que ocurrió en ese punto preciso del espacio, en ese momento preciso. Tomemos una estrella normal, el Sol, por ejemplo. Lleva ardiendo 4.500 millones de años. Va a seguir ardiendo durante 5.000 millones de años más. Y a lo largo de toda esa vida, irradia una cantidad colosal de energía en forma de luz y calor, cada segundo, sin interrupción. Ahora toma el equivalente de 3 de esos soles y pregúntate cuánto tiempo tarda el Sol en irradiar esa cantidad de energía. La respuesta es unos 75.000 millones de años. Es decir, 5 veces la edad actual del universo. Y todo eso, GW 150914, lo liberó no en 75.000 millones de años, no en 1.000 millones de años, no en 1 millón de años, sino en una quinta parte de segundo. En el momento de la fusión, la potencia liberada en forma de ondas gravitacionales fue tal que en apenas unos pocos milisegundos, los 2 agujeros negros irradiaron más energía de la que nuestro Sol emitirá durante toda su vida. Pero brillando en ondas gravitacionales,
no en luz. Por eso nadie vio nada aquella noche. ¿Qué ocurre físicamente en ese instante de fusión? En los últimos instantes antes del contacto, los dos agujeros negros se acercan a una velocidad que roza la mitad de la velocidad de la luz. Ya no son objetos que se desplazan en el espacio-tiempo. Son objetos que son en sí mismos distorsiones extremas del espacio-tiempo. Y cuando dos de esas distorsiones chocan, el propio espacio-tiempo se fractura. La colisión no se parece a nada de lo que se puede ver en la Tierra, ni en ningún otro evento astrofísico. No hay superficie, no hay explosión en el sentido habitual. Los dos horizontes de los agujeros negros se fusionan. En un instante infinitamente breve, las dos singularidades son una sola. El espacio-tiempo a su alrededor se reorganiza en una nueva geometría, y esa reorganización violenta lanza un grito en todas las direcciones a la velocidad de la luz. Un físico teórico propuso una analogía que ayuda a entender la energía liberada. Imagina que intentas doblar una barra de acero muy rígida. Aprietas, y la barra resiste, y de repente cede. Toda la energía acumulada en esa resistencia se libera en una fracción de segundo en forma de una onda que se propaga por el metal, un ruido, una vibración. El espacio-tiempo es como una barra de acero cósmica, pero de una rigidez que supera la imaginación. Durante millones de años, los dos agujeros negros curvaron y distorsionaron el espacio-tiempo a su alrededor al espiralar el uno hacia el otro. La fusión libera de golpe toda esa tensión acumulada. El grito se llama onda gravitacional. ¿Por qué la Tierra no quedó devastada? Porque el espacio-tiempo es precisamente demasiado rígido. Esa rigidez es a la vez lo que hace las ondas gravitacionales tan difíciles de detectar y lo que las hace tan inofensivas. Para que una onda gravitacional pudiera deformar tu cuerpo de manera perceptible, haría falta que la fuente fuera incomparablemente más cercana y más poderosa. La Tierra y todo lo que contiene fue atravesada por esa onda, comprimida y estirada levemente durante un breve instante, y luego todo volvió a la normalidad, exactamente igual que si estuvieras de pie en el agua y una ola demasiado pequeña para derribarte pasara bajo tus pies. El evento curvó el espacio entre los espejos del LIGO en una distancia miles de veces más pequeña que un núcleo atómico. Es todo lo que queda tras más de 1.000 millones de años de viaje, desde una fuente cuya potencia supera todo lo que el universo haya producido jamás en luz. Y eso basta para contarnos una historia. La física de ese instante de fusión, una vez extraída de la señal, revela detalles extraordinarios. Las masas respectivas de los dos agujeros negros, sus velocidades de rotación, la distancia que los separaba en su último instante, la masa y el spin del agujero negro resultante. Toda esa información está codificada en los pocos décimos de segundo de la señal chirp, como una firma única de un evento único. Y leer esa firma no es una anécdota. Es el comienzo de una manera completamente nueva de leer el universo. Una manera que iba a encontrar su confirmación más espectacular 2 años más tarde, en el transcurso de un evento que en nada se parecía a GW 150.914, y que iba a dotar por primera vez a las ondas gravitacionales de una contrapartida visible. El 17 de agosto de 2017 es un jueves. Son las 12 horas y 41 minutos, tiempo universal coordinado, cuando los 3 detectores de ondas gravitacionales activos ese día, los 2 de LIGO y Virgo, que acaba de incorporarse a la red, captan simultáneamente una señal de una duración notable, casi 100 segundos. Es mucho. Las fusiones de agujeros negros solo duran una fracción de segundo. 100 segundos indica que los objetos implicados son mucho menos masivos, que espiralean mucho más despacio el uno hacia el otro antes de la fusión final. El análisis es inmediato. Las masas son del orden de 1 a 2 veces la del Sol. No son agujeros negros, son estrellas de neutrones. Una estrella de neutrones es el objeto más denso del universo después de un agujero negro. Es el núcleo comprimido de una estrella masiva que explotó en supernova. Toda la masa de una estrella unas 10 veces más pesada que el Sol, concentrada en una esfera de una docena de kilómetros de diámetro. La densidad es tal que una cucharilla de materia de estrella de neutrones pesaría tanto como todas las montañas de la Tierra juntas. Esos objetos extraordinarios contienen materia en un estado que nuestros laboratorios jamás podrán reproducir. Y cuando 2 de ellas se fusionan, algo fundamentalmente distinto ocurre en comparación con 2 agujeros negros. Las estrellas de neutrones no son negras, tienen materia. Y cuando chocan, esa materia es expulsada al espacio circundante en una explosión visible. 1 segundo y 74 centésimas después de la señal de ondas gravitacionales, el telescopio espacial Fermi y el satélite integral
detectan una ráfaga de rayos gamma en la misma dirección del cielo. Ese retraso de 1 segundo y algo corresponde al tiempo que la luz tarda en salir del entorno denso de la colisión tras la fusión. En menos de 2 segundos, dos tipos de señales completamente diferentes, las ondas gravitacionales que viajan a través del espacio-tiempo y los rayos gamma que viajan a través del espacio, ambas procedentes del mismo evento, han sido captadas. La alerta se propaga de inmediato por toda la comunidad astronómica mundial. Lo que sigue es una de las mayores cacerías de observaciones coordinadas de la historia de la astronomía. En pocas horas, decenas de observatorios en tierra y en el espacio pivotan hacia la región del cielo localizada por las ondas gravitacionales. Gracias a la triangulación entre los 3 detectores, ya no es más que una zona del cielo suficientemente restringida para ser escrutada. 10 horas y 52 minutos después de la detección gravitacional, el telescopio SWOP del Observatorio de las Campanas en Chile detecta una fuente luminosa en la galaxia NGC 4993, a unos 130 millones de años luz de nosotros. La noche anterior no estaba allí, y corresponde exactamente a lo que los teóricos habían predicho para el resultado de una fusión de estrellas de neutrones, una kilonova. En total, son 60 observatorios, en tierra y en el espacio, los que participan en ese seguimiento sin precedentes. Una kilonova es una explosión, 1000 veces más luminosa que una nova ordinaria, pero mucho menos luminosa que una supernova. Se produce cuando los restos de la colisión de estrellas de neutrones son expulsados al espacio a una velocidad cercana a la 1/5 parte de la velocidad de la luz, llevando consigo una materia cuya riqueza en neutrones libres no tiene igual en el universo. Y es ahí donde se revela algo extraordinario sobre la química de nuestra vida cotidiana. En los días que siguen a la detección, las observaciones espectroscópicas de la kilonova revelan una firma característica. La luz de la explosión cambia de color rápidamente, pasando del azul intenso al rojo profundo en pocos días, mucho más rápido que cualquier otra explosión estelar conocida. Esa espectacular evolución es la firma de elementos químicos pesados, elementos que solo pueden forjarse en un flujo intenso de neutrones libres, un proceso que los físicos nucleares llaman proceso R, de rápido. En ese proceso, los núcleos atómicos capturan neutrones tan rápido que las leyes de la radiactividad no tienen siquiera tiempo de corregir su trayectoria. El resultado son núcleos inestables que luego se desintegran lentamente liberando energía. Y esa desintegración radiactiva es precisamente lo que hace brillar la kilonova en rojo durante días. Entre los elementos producidos en esa kilonova, oro y platino y estroncio, cuya presencia ha sido confirmada con certeza en el espectro de GW 170817. Desde hacía décadas, los astrofísicos sabían que estos elementos no pueden fabricarse en estrellas ordinarias ni en supernovas clásicas. Los procesos habituales se detienen en el hierro. Para ir más allá en la tabla periódica, hace falta ese flujo de neutrones que solo la colisión de estrellas de neutrones puede producir. Y ahora, por primera vez, lo hemos visto con nuestros propios instrumentos. El anillo que quizás llevas en el dedo en este momento, si es de oro, contiene átomos que fueron forjados en la colisión de 2 estrellas de neutrones, en algún lugar del universo, hace miles de millones de años. El oro no es una curiosidad terrestre, es un vestigio de catástrofes cósmicas. GW 170817 fundó una nueva rama de la astronomía. Se llama astronomía multimensajera. La idea es sencilla. El universo nos envía información bajo formas radicalmente distintas. La luz en todas sus variantes, desde los rayos gamma a las ondas de radio, pasando por la luz visible, el infrarrojo, los rayos X. Los neutrinos, esos fantasmas que atraviesan la materia sin apenas rozarla. Los rayos cósmicos, esas partículas de una energía prodigiosa que recorren millones de años luz. Y ahora, las ondas gravitacionales. Durante casi toda la historia de la astronomía, solo utilizamos una de esas ventanas, la luz electromagnética. Era como escuchar una orquesta oyendo únicamente las cuerdas. Ahora escuchamos todo, y la diferencia es asombrosa. Cada mensajero revela algo que los demás no pueden mostrar. Las ondas gravitacionales de GW 170817 dieron las masas de las 2 estrellas antes de la fusión, su distancia, los parámetros de su órbita. La ráfaga gamma confirmó que ciertos destellos gamma cortos están efectivamente causados por fusiones de estrellas de neutrones, una cuestión debatida durante décadas. La kilonova demostró que el proceso R tiene lugar en esas fusiones. Las ondas de radio captadas semanas más tarde permitieron reconstruir la geometría del chorro de materia expulsada. Juntas,
Esas informaciones forman un cuadro que ningún mensajero por sí solo habría podido pintar. Y desde ese evento fundacional, la comunidad astronómica mundial ha reorganizado sus protocolos de alerta para poder reproducir esa coordinación en cada nueva señal de ondas gravitacionales susceptible de tener una contrapartida luminosa. Pero lo que GW170817 reveló va aún más lejos. Gracias a él y a eventos similares, las ondas gravitacionales están contándonos una historia sobre los propios agujeros negros, que contradice algunas de nuestras intuiciones más sólidamente establecidas. Antes del 14 de septiembre de 2015, los agujeros negros estelares, los que nacen de la muerte de estrellas masivas, nunca habían sido observados directamente fusionándose. Había pruebas indirectas de su existencia, medidas de masa a partir de sistemas binarios luminosos, imágenes de su efecto sobre las estrellas vecinas. Pero un agujero negro solitario y silencioso, sin materia para iluminarlo, era invisible. La única manera de verlo era precisamente cuando hacía lo que un agujero negro hace mejor: destruir y engullir. E incluso en ese caso, lo que se observaba era la luz de la materia que caía, no el agujero negro en sí. Con LIGO, por primera vez, se observa directamente el agujero negro en sí, no a través de la luz de lo que lo rodea, sino a través de las ondulaciones que crea en el espacio-tiempo por su sola presencia y por su movimiento. Y lo que esa observación revela es desconcertante. Cuando se examina el primer catálogo exhaustivo de los eventos detectados, que cubre los primeros años de operación de LIGO y Virgo, varias anomalías saltan a la vista. En primer lugar, las masas. Los modelos de evolución estelar que habíamos construido a lo largo de las décadas predecían que los agujeros negros de masa estelar deberían formarse principalmente en un rango de masas relativamente limitado, no demasiado pequeños, porque las estrellas de neutrones ya ocupan las masas pequeñas. Y sobre todo, no demasiado grandes, porque más allá de cierto umbral, una inestabilidad particular en el núcleo de las estrellas masivas, llamada inestabilidad de pares, debe impedir la formación de un agujero negro, destruyendo completamente la estrella durante la explosión. Esa zona prohibida se extiende aproximadamente desde 60 hasta 130 masas solares. Y sin embargo, GW190521, detectado en mayo de 2019, muestra la fusión de dos agujeros negros, uno de los cuales pesaba dentro de esa zona prohibida, y el resultado era un agujero negro de 142 masas solares, perteneciente a una clase denominada intermedia, que se había teorizado pero nunca observado directamente. En noviembre de 2023, GW231123 supera todos los récords anteriores, con dos agujeros negros cuyas masas individuales alcanzan más de 100 masas solares cada uno, y que giraban sobre sí mismos a una velocidad cercana al límite máximo teórico. Esos objetos no deberían existir según nuestros modelos habituales de evolución estelar. Su presencia obliga a los teóricos a considerar escenarios alternativos. Quizás esos agujeros negros son a su vez el producto de fusiones previas en entornos particularmente densos, como el núcleo de los cúmulos lobulares o los discos de acreción de agujeros negros supermasivos. Quizás nuestra comprensión del final de la vida de las estrellas muy masivas es incompleta. En marzo de 2026, la colaboración LIGO-Virgo-CAGRA publicó un nuevo catálogo que recoge 128 nuevos eventos observados solo durante la primera fase de la cuarta campaña de observación. Más de 100 fusiones de agujeros negros en menos de un año. Lo que antes era un milagro único se ha convertido en rutina. Se habla de fusiones detectadas casi todas las semanas. Y cada nueva detección añade una entrada en nuestro atlas de agujeros negros, revelando una diversidad de masas, espines y orientaciones que supera con creces lo que los teóricos anticipaban. No estamos resolviendo misterios, los estamos descubriendo a un ritmo que nadie había previsto. También subsiste ese misterio sobre la naturaleza misma de los objetos implicados en ciertas fusiones. Varios eventos muestran objetos cuyas masas se sitúan en una zona difusa entre las estrellas de neutrones más pesadas y los agujeros negros más ligeros. Antes del LIGO, esa zona parecía vacía. Las observaciones astronómicas clásicas no habían encontrado nada en ella. Ahora, las ondas gravitacionales descubren en ella objetos de los que no se sabe con certeza qué son. Agujeros negros muy ligeros, estrellas de neutrones extraordinariamente pesadas, algo más. Y para identificarlos, no solo hay que medir su masa, sino entender a qué velocidad viajan las propias ondas gravitacionales, porque esa velocidad contiene una información fundamental.
GW 170.817 aportó la respuesta a una pregunta que los físicos se planteaban desde hacía décadas con una precisión que nadie había obtenido antes. ¿Viajan las ondas gravitacionales exactamente a la misma velocidad que la luz? En la relatividad general de Einstein, la respuesta es sí, por definición. Pero muchas teorías alternativas de la gravedad, propuestas para explicar ciertos fenómenos cósmicos no resueltos, como la energía oscura o la aceleración de la expansión del universo, predicen que esas dos velocidades podrían diferir ligeramente. Incluso una diferencia mínima, acumulada a lo largo de millones o miles de millones de años de viaje, conduciría a una llegada desfasada entre las ondas gravitacionales y los rayos gamma de un mismo evento. Lo que se midió el 17 de agosto de 2017 resolvió esa cuestión de manera contundente. Las ondas gravitacionales y los rayos gamma llegaron con un intervalo de 1 segundo y 74 centésimas, tras haber atravesado juntos esa distancia colosal desde la galaxia NGC 4993. Ese retraso de 1 segundo y algo es perfectamente compatible con la física conocida de la fuente, el tiempo que los rayos gamma tardan en salir del entorno denso de la fusión. Si los dos tipos de señales hubieran viajado a velocidades ligeramente distintas a lo largo de un trayecto tan largo, el desfase a la llegada habría sido de varios días, incluso de varios meses. Llegaron con menos de 2 segundos de diferencia. Las ondas gravitacionales viajan a la velocidad de la luz. La precisión de esa medición no tiene precedente en toda la historia de la física. Esa confirmación tiene consecuencias espectaculares. Decenas de teorías alternativas a la relatividad general que habían sido propuestas para explicar la aceleración de la expansión cósmica fueron eliminadas en una sola medición. Si tu teoría predice que las ondas gravitacionales viajan a una velocidad distinta de la de la luz, aunque sea en una fracción ínfima, GW 170.817 la ha invalidado. Es una confirmación de Einstein que va mucho más allá de lo que cualquier experimento de laboratorio puede hacer. Y al mismo tiempo, plantea nuevas preguntas. Si las ondas gravitacionales viajan exactamente a la misma velocidad que la luz, eso significa que el gravitón, si esa partícula hipotética existe, debe tener masa nula, exactamente como el fotón. Cualquier teoría que le atribuya una masa, aunque sea infinitesimal, queda eliminada. El universo está aún más constreñido de lo que se pensaba, y sin embargo, ciertos enigmas persisten. La energía oscura, la materia oscura, la tensión de Hubble. Esos misterios reclaman nuevos instrumentos, capaces de escuchar señales que LIGO todavía no puede percibir. Para entender por qué LIGO tiene límites, hay que pensar en la música. Si se tiene un instrumento de cuerda, solo puede producir ciertas notas, determinadas por la longitud y la tensión de las cuerdas. Los detectores terrestres como LIGO son sensibles a una gama de frecuencias bastante alta, entre una decena y varios cientos de oscilaciones por segundo. Es perfecto para las fusiones de agujeros negros de masa estelar y de estrellas de neutrones, cuyos últimos segundos de espiral generan precisamente esas frecuencias. Pero hay otras categorías de ondas gravitacionales, mucho más bajas en frecuencia y por tanto completamente inaudibles desde el suelo. Esas frecuencias bajas corresponden a eventos de una violencia aún mayor y de una masa aún más grande, la fusión de agujeros negros supermasivos, los que residen en el centro de las galaxias y que pueden pesar millones o miles de millones de veces la masa del Sol. Cuando dos galaxias se fusionan, sus agujeros negros supermasivos acaban acercándose y finalmente fusionándose también. Ese evento libera una energía que supera todo lo que LIGO puede detectar, pero a una frecuencia tan baja que haría falta un detector del tamaño de un sistema solar para escucharlo. Eso es exactamente lo que va a hacer la misión LISA. Acrónimo de Laser Interferometer Space Antenna, LISA es un proyecto de la Agencia Espacial Europea, en colaboración con la NASA, cuyo lanzamiento está previsto para 2035. Se trata de 3 satélites formando un triángulo equilátero en órbita alrededor del Sol, siguiendo a la Tierra en su desplazamiento anual, a unos 50 millones de kilómetros detrás de nuestro planeta. La distancia entre cada satélite será de 2,5 millones de kilómetros, más de 6 veces la distancia que separa la Tierra de la Luna. Esos 3 satélites intercambiarán haces láser entre sí, midiendo las variaciones de distancia causadas por el paso de ondas gravitacionales a frecuencias que los instrumentos terrestres no pueden en absoluto percibir. Lo que LISA podrá escuchar transformará radicalmente nuestra comprensión del universo. En primer lugar, las fusiones de agujeros negros supermasivos. Cuando dos grandes galaxias chocan, lo que ocurre regularmente a escala cósmica, sus agujeros negros centrales acaban espiraleando el uno hacia el otro.
Este proceso puede durar millones de años y durante todo ese tiempo emite ondas gravitacionales a frecuencias que LISA será capaz de detectar. LISA verá quizás esas fusiones producirse a miles de millones de años luz de distancia, dándonos acceso a una parte de la historia cósmica que la luz no puede alcanzar, porque las galaxias lejanas son opacas a ciertas frecuencias luminosas. A continuación, LISA escuchará las parejas de enanas blancas en nuestra propia galaxia, millones de binarias compactas que emiten ondas gravitacionales de manera continua a frecuencias estables, creando una especie de zumbido de fondo gravitacional propio de la Vía Láctea. Ese zumbido es en sí mismo una fuente de información sobre la estructura y la historia de nuestra galaxia. Pero el objetivo último de LISA, el que hace soñar a los cosmólogos, es escuchar las ondas gravitacionales primordiales, las que podrían haber sido generadas en los primeros instantes del universo, durante transiciones de fase en la materia ultracaliente del universo naciente, o durante eventos aún más exóticos ligados a las cuerdas cósmicas u otras reliquias de la física de altas energías. Esas ondas serían los testigos más antiguos de la historia del cosmos, emitidas mucho antes de que la primera estrella se encendiera, incluso antes de que se formaran los átomos. La luz más antigua que podemos ver, el fondo cósmico de microondas, nos muestra el universo tal como era 380.000 años después del Big Bang. Las ondas gravitacionales primordiales, si existen y si pueden detectarse, nos mostrarían el universo en sus primeras fracciones de segundo. Pero la espera de LISA no significa que estemos sin noticias a baja frecuencia. Ya existe otro tipo de detector gravitacional, de concepción radicalmente distinta, que funciona hoy y que ya ha producido su primer gran descubrimiento. Ese detector no está construido en un laboratorio, se extiende por toda la galaxia y utiliza las propias estrellas moribundas como sensores. Las redes de cronometría de púlsares, o Pulsar Timing Arrays, utilizan los púlsares de milisegundo, esas estrellas de neutrones que giran sobre sí mismas cientos de veces por segundo con una regularidad extraordinaria, como una galería de relojes naturales dispersados por toda la Vía Láctea. Si ondas gravitacionales de muy baja frecuencia atraviesan la galaxia, modifican muy levemente el tiempo de llegada de las señales de esos púlsares. Levemente, pero de manera coherente, correlada entre todos los púlsares de la red, según un patrón específico predicho por la relatividad general, llamado la correlación de Helling y Downs. En junio de 2023, 4 colaboraciones internacionales de cronometría de púlsares, Nanograd en América del Norte, el EPTA en Europa, el PPTA en Australia y el INPTA en India, publicaron simultáneamente sus resultados, en una coordinación que recuerda al anuncio de GW 150914 en 2016. Todas habían encontrado lo mismo, indicios de una señal gravitacional común, que presentaba la firma característica de la correlación de Helling y Downs. No era un evento único y violento como la fusión de dos agujeros negros. Era un fondo, un murmullo ambiental, omnipresente, continuo, procedente de todas partes a la vez. Un zumbido de baja frecuencia que recorre toda la galaxia, siempre. ¿Y ese zumbido de qué está hecho? Es ahí donde la historia se vuelve verdaderamente vertiginosa. Ese zumbido que los púlsares captaron en 2023 no es la señal de un evento único como la fusión detectada en 2015. Es algo fundamentalmente distinto. Es la suma de todo. Imagina que estás de pie en una gran ciudad de noche, lejos de cualquier edificio, y afinas el oído. No escuchas una voz, no escuchas una conversación precisa, no escuchas un motor particular. Escuchas el murmullo de la ciudad entera, superposición inextricable de miles de sonidos simultáneos que se suman en un fondo continuo, indistinto, omnidireccional. Eso es exactamente lo que es el fondo estocástico de ondas gravitacionales. Es el murmullo del universo entero. Cada galaxia del universo observable contiene en su centro un agujero negro supermasivo. Esos monstruos pesan entre 1 millón y varios miles de millones de veces la masa del Sol. Cuando dos galaxias se fusionan, y eso ocurre regularmente a escala cósmica, sus agujeros negros centrales acaban orbitando el uno alrededor del otro y espiraleando lentamente hacia la fusión final. Ese proceso puede durar decenas de millones de años. Durante todo ese tiempo, emiten ondas gravitacionales, pero a una frecuencia tan baja, tan lenta, que las propias ondas tienen longitudes de onda de varios años luz. Una sola oscilación tarda varios años en completarse. Esas ondas son absolutamente inaudibles para LIGO, cuyos brazos de 4 kilómetros ni siquiera pueden empezar a percibirlas.
pero deforma ligeramente el espacio entre las estrellas de nuestra galaxia, modificando imperceptiblemente las distancias y, por tanto, el tiempo de viaje de las señales de radio de los púlsares. Lo que las redes de cronometría de púlsares captaron en 2023 es la superposición de todas esas fuentes. Miles de pares de agujeros negros supermasivos fusionándose simultáneamente en galaxias repartidas por miles de millones de años luz a la redonda. Un fondo gravitacional ambiental, un zumbido de baja frecuencia que atraviesa permanentemente toda la Vía Láctea y a través de ella, toda la materia del universo visible. Es un descubrimiento que, por sí solo, abre una ventana hacia algo inaccesible por cualquier otro medio, la historia de la formación de las galaxias. La razón es la siguiente: la amplitud y las características de ese fondo dependen del número de fusiones de agujeros negros supermasivos que han tenido lugar en el universo, de su distribución en masa, de la frecuencia con la que las galaxias se han fusionado a lo largo del tiempo cósmico. Ese fondo es, pues, una especie de huella fósil de la historia del ensamblaje de las estructuras galácticas. Escuchándolo con suficiente precisión, se puede retroceder en el tiempo y constatar los modelos de formación de galaxias. Se pueden poner a prueba teorías sobre cómo los agujeros negros supermasivos crecieron, sobre cómo las grandes estructuras del universo se formaron a partir de las fluctuaciones cuánticas del Big Bang. Y quizás, si ese fondo tiene una componente de origen primordial y no astrofísico, podría llevar información sobre la física de las primeras fracciones de segundo de la existencia del universo, a energías que ningún acelerador de partículas podrá alcanzar jamás. La hipótesis más natural es que ese fondo proviene de las fusiones de agujeros negros supermasivos, pero otras fuentes son posibles y son objeto de un análisis exhaustivo. Cuerdas cósmicas, estructuras filamentarias teóricas formadas durante transiciones de fase en el universo primitivo, burbujas de fase formadas durante los primeros instantes del Big Bang, o incluso agujeros negros primordiales formados en los instantes que siguieron al nacimiento del cosmos. Cada una de esas fuentes dejaría una huella ligeramente distinta en el espectro del fondo, y cuantos más datos acumulan las redes de púlsares, más se dibuja esa huella con precisión. En ese sentido, la detección del fondo estocástico en 2023 representa para la física de las bajas frecuencias gravitacionales lo que GW 150914 representaba para las altas frecuencias en 2015. Es un comienzo. Un nuevo sentido acaba de despertar. Y para entender lo que todo esto significa para nuestra visión del universo en su conjunto, hay que tomar perspectiva y contemplar lo que hemos conseguido desde aquella noche de septiembre de 2015. Durante casi toda la historia de la astronomía, solo tuvimos un sentido para percibir el cosmos, la vista, y además, una vista muy limitada, porque el ojo humano solo es sensible a una mínima fracción del espectro electromagnético. Al ampliar nuestra visión a los rayos X, a las ondas de radio, a los infrarrojos, a los rayos gamma, fuimos enriqueciendo progresivamente ese cuadro. Cada nueva ventana espectral reveló fenómenos invisibles en las demás. Los agujeros negros activos no eran visibles en luz óptica, pero gritaban en rayos X. Los restos de supernovas brillaban en ondas de radio. Las nubes interestelares frías se iluminaban en infrarrojo. Pero todo eso seguía siendo luz, siempre luz, bajo una forma u otra. Las ondas gravitacionales son algo radicalmente diferente. Al contrario que la luz bajo todas sus formas, no transportan fotones, no se propagan en el espacio, son una deformación del propio espacio, la estructura en la que existen luz y materia. Transportan información sobre regiones del universo que la luz no puede atravesar, porque la materia es demasiado densa o demasiado opaca. Pueden hablarnos de eventos anteriores al nacimiento de las primeras estrellas, anteriores incluso a la formación de los primeros átomos, porque en esas épocas el universo era opaco a toda luz, pero transparente a las ondas gravitacionales. Nos dan acceso al interior de los objetos más densos que existen, los agujeros negros y las estrellas de neutrones, allí donde ninguna luz puede salir. Por eso algunos científicos comparan esta revolución con la invención de un sentido completamente nuevo. Antes de 2015, toda nuestra astronomía era como contemplar una orquesta a través de una cristalera insonorizada. Veíamos a los músicos moverse, los arcos golpear las cuerdas, los percusionistas golpear los platillos. Podíamos deducir muchas cosas sobre lo que ocurría, pero no escuchábamos la música. Desde 2015, el cristal se ha roto, y en 2017, con GW 170817, aprendimos a mirar y a escuchar al mismo tiempo. El resultado es de una riqueza que no habíamos anticipado. La dimensión plenamente multimensajera de esa nueva astronomía va más allá de la simple combinación de las ondas gravitacionales con la luz.
Implica también los neutrinos, esas partículas fantasma que atraviesan la materia sin apenas interactuar con ella y que se emiten en cantidades colosales durante ciertos eventos cósmicos violentos. En particular, las supernovas por colapso del núcleo. Si alguna vez una estrella masiva explota en supernova en nuestra galaxia, los neutrinos llegarán a la Tierra varias horas antes que la luz de la explosión, porque se escapan del interior de la estrella en colapso mucho antes de que la luz atraviese la envoltura estelar. Combinando esa señal de neutrinos, las ondas gravitacionales del colapso y la luz de la explosión que sigue, se tendrá una visión en 3 dimensiones de uno de los eventos más violentos del universo local. Para esa oportunidad, la comunidad astronómica mundial se prepara activamente. A la espera de esa hipotética supernova galáctica, la práctica de la astronomía multimensajera se desarrolla rápidamente. Las redes de alerta automática envían notificaciones en tiempo real a todo el mundo cuando se detecta una onda gravitacional. Cientos de telescopios, en tierra y en el espacio, pueden pivotar automáticamente hacia la región del cielo localizada por los detectores. Protocolos de coordinación internacional garantizan que el espectro electromagnético más amplio posible es escrutado en los minutos y horas que siguen. Esa infraestructura planetaria, que no existía antes de 2015, se ha convertido en una de las infraestructuras científicas más sofisticadas jamás construidas por la humanidad, y apenas empieza a revelar su potencial, porque en el corazón de esa revolución multimensajera se esconde una de las preguntas más fundamentales que la cosmología contemporánea puede plantearse. ¿A qué velocidad se expande el universo? ¿Y por qué los distintos métodos para medir esa velocidad no coinciden? He aquí el problema. El universo está en expansión desde el Big Bang. Esa expansión puede cuantificarse mediante un número, que se llama la constante de Hubble, en honor al astrónomo estadounidense Edwin Hubble, que fue el primero en medirla el siglo pasado. Ese número nos dice a qué velocidad se alejan las galaxias entre sí en función de su distancia. Si se mide la constante de Hubble, se puede reconstruir la historia de la expansión, comprender el papel desempeñado por la materia oscura y la energía oscura, e incluso predecir el destino último del cosmos. El problema es que 2 grandes familias de métodos para medir esa constante dan resultados que no coinciden, y la divergencia es demasiado grande para atribuirla a errores de medición. La primera familia parte del fondo cósmico de microondas, la luz más antigua del universo, y remonta la historia de la expansión desde los orígenes. Da un valor de la constante de Hubble. La segunda familia mide directamente las distancias y las velocidades de galaxias cercanas, utilizando estrellas variables y supernovas como patrones de distancia. Da un valor significativamente más alto. Y ni el telescopio Hubble, ni el telescopio James Webb, que ha confirmado las mediciones de su predecesor con una precisión aún mayor, han logrado cerrar esa brecha. Esa brecha, que los cosmólogos llaman la tensión de Hubble, es uno de los mayores enigmas de la física moderna. Si es real, y todo parece indicar que lo es, entonces o bien nuestro modelo estándar de cosmología es incompleto, o bien hay una nueva física que aún no hemos descubierto. Es aquí donde las ondas gravitacionales entran en juego de una manera completamente nueva. Desde la detección de GW 170817, fue posible extraer la distancia de la fuente directamente desde las ondas gravitacionales, sin recurrir a ningún patrón de distancia astronómica. Esa capacidad se debe a una propiedad notable de la señal de fusión. La amplitud de las ondas gravitacionales disminuye con la distancia de manera previsible y calculable desde la relatividad general sola. Combinando esa distancia gravitacional con la velocidad de recesión de la galaxia anfitriona medida ópticamente, se obtiene una medición de la constante de Hubble completamente independiente de las 2 familias de métodos en conflicto. Las ondas gravitacionales son sirenas estándar, por retomar el término técnico. Llevan en sí mismas su propia regla de medición. La medición obtenida de GW 170817 todavía estaba afectada por una incertidumbre demasiado grande para zanjar la cuestión. Pero a medida que aumenta el número de detecciones, que cada nueva kilonova o fusión con contrapartida luminosa añade un punto de medición, la precisión mejora. Y algunos equipos utilizan incluso el fondo estocástico de ondas gravitacionales, la superposición de todas las fusiones no resueltas, como una medición independiente adicional a través de lo que se denomina el método de las sirenas estocásticas. Los cálculos indican que en los próximos años, ese método podría alcanzar una precisión suficiente para zanjar por fin la tensión de Hubble. Si el valor obtenido por las ondas gravitacionales se alinea con una de las 2 familias más que con la otra, será un veredicto inapelable. Si cae entre las 2 o en otro lugar, eso abrirá la puerta a una revisión aún más profunda de nuestra cosmología.
Lo que todo esto significa, en definitiva, es vertiginoso de contemplar. Hace apenas 10 años, nunca habíamos observado directamente una onda gravitacional. Nunca habíamos escuchado el sonido de una fusión de agujeros negros. No teníamos ningún modo de ver el universo de otra forma que no fuera la luz. Hoy tenemos un catálogo de varios cientos de fusiones. Hemos escuchado el zumbido de fondo de todos los agujeros negros supermasivos del universo observable. Hemos visto forjarse el oro en el instante de una catástrofe cósmica. Hemos medido la velocidad de las ondas gravitacionales con una precisión que ha eliminado decenas de teorías alternativas a Einstein. Hemos descubierto agujeros negros que, según nuestras teorías, no deberían existir. Y empezamos a utilizar esas ondas para medir la tasa de expansión del universo de una manera que nadie había podido hacer antes. La ciencia tiene a veces la costumbre de responder a una pregunta planteando 10 nuevas. La astronomía gravitacional no es una excepción a esa regla. Nos ha traído respuestas que esperábamos desde hace un siglo y ha abierto abismos de preguntas cuya existencia ni siquiera sospechábamos. Los agujeros negros en la zona prohibida, la naturaleza exacta del fondo estocástico, el misterio de la tensión de Hubble, la posibilidad de ondas primordiales llegadas del propio Big Bang, todo eso está delante de nosotros, no detrás. El universo no estuvo en silencio hasta 2015. Hablaba desde siempre. Eran nuestros oídos los que faltaban. Acabamos de abrirlos. Lo que vamos a escuchar en las próximas décadas podría cambiar nuestra visión de la realidad tan radicalmente como Galileo cambió la visión del cosmos al apuntar su telescopio hacia el cielo por primera vez. La diferencia es que esta vez ya no nos limitamos a mirar, escuchamos. Si esta exploración de una de las revoluciones científicas más profundas de nuestra época te ha fascinado, ayúdanos a seguir adelante dando a me gusta y suscribiéndote al canal. Cada suscripción cuenta de verdad y permite a la ciencia adormecida producir nuevos videos sobre los grandes misterios del cosmos. Y si deseas apoyar el desarrollo del canal de manera más directa, encontrarás en la descripción un enlace para hacer una donación. Es una ayuda valiosa que nos permite continuar este trabajo. Dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás escuchando este video y qué hora es ahora mismo donde estás?